Ejemplo 3. Calcula el vector resultante de la siguiente suma de vectores. Tal como lo mencionamos anteriormente, debemos comenzar aplicando las fórmulas para convertir los vectores dados en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Estas fórmulas que vamos a aplicar son: vector en la componente x es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Vector en la componente y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ahora aplicamos esta fórmula a cada uno de los vectores. Comenzaremos con la fuerza 1. La fuerza 1 en la componente x es la magnitud de la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Para la componente y tenemos que la componente de la fuerza 1 en la dirección y va a ser la magnitud de la fuerza 1 por el seno del ángulo. Sustituimos y tenemos que la fuerza 1 en la componente x sería la magnitud de la fuerza 1, que es 60, por el coseno del ángulo, que es 330 grados. El día de hoy nos apoyaremos en una calculadora muy similar a la calculadora Casio FX82MS, que es la calculadora más común que tienen los estudiantes. En esta calculadora la utilizaremos de la siguiente manera. Sería 60 por coseno 330 grados. Y esto nos da 51.96 unidades Newton. Calculamos ahora la componente en y para la fuerza 1. Y tenemos que la fuerza 1 en y va a ser igual a 60 por el seno de 330 grados. Nos apoyamos en la calculadora y tenemos 60 por seno 330 grados. Y esto nos da un valor de menos 30. Aplicamos lo mismo para la fuerza 2 en la componente x. Y tenemos que la fuerza 2 en la componente x será el valor numérico de la fuerza 2, que es 80, por el coseno de 240 grados. Nos apoyamos en la calculadora y tenemos que la fuerza 2 en la componente x sería 80 por coseno de 240 grados es igual a menos 40 unidades newtons. Aplicamos lo mismo para la componente de la fuerza 2 en el eje y sería 80 por el seno de 240 grados. Nuevamente nos apoyamos en la calculadora. 80 por el seno de 240 grados igual a menos 69.28 unidades newtons. La misma estrategia aplicaremos para obtener la fuerza 3 en la dirección x, que sería la magnitud de la fuerza 3, 30, por el coseno de 150 grados. Nos apoyamos nuevamente en la calculadora y tenemos 30 por coseno 150 grados y esto nos da un valor de menos 25.98. Finalmente obtenemos la fuerza 3 en la componente y, que sería 30 newtons por el seno de 150 grados. Nos apoyamos en la calculadora, 30 por el seno de 150 y esto nos da un valor de 15 newtons. Una vez que tenemos las componentes rectangulares de cada uno de los vectores, lo que procede ahora es sumar las componentes en x y las componentes en y. Es decir, obtendremos la suma de todas las fuerzas en x, que es la fuerza 1 en x, más la fuerza 2 en x, más la fuerza 3 en x. Sustituimos los valores. La fuerza 1 en x tiene un valor de 51.96, más la fuerza 2 en x tiene un valor de menos 40, más la fuerza 3 en x que tiene un valor de menos 25.98. Nos apoyamos en la calculadora, 51.96 menos 40 menos 25.98 y tenemos que la suma de fuerzas en x tiene un valor de menos 14.02 unidades newton. Este es nuestro primer resultado de la fuerza resultante. Hacemos lo mismo con las componentes en y tenemos que la suma de fuerzas en y sería la fuerza 1 en y más la fuerza 2 en y más la fuerza 3 en y. Sustituimos y tenemos que la fuerza 1 en y tiene un valor de 30 negativo, la fuerza 2 en y tiene un valor de 69.28
y la fuerza 3 en Y tiene un valor de 15. Nos apoyamos en el uso de la calculadora y tenemos componente 1 en Y menos 30, componente 2 en Y menos 69.28, componente 3 en Y 15. Finalmente tenemos que la suma de fuerzas en Y es menos 84.28 unidades newtons. Una vez que tenemos las componentes de la fuerza resultante dado en coordenadas rectangulares, lo que debemos hacer es ubicar estos dos valores subrayados en color verde dentro del plano cartesiano. Para ello nos apoyamos en el plano cartesiano y remarcamos los ejes Y y X. Ubicamos la componente X, que es negativo 14. La componente Y, que es negativa, menos 84.28. Aquí lo importante es ubicar en dónde se encuentra el rectángulo que formarán estas dos componentes. Posteriormente trazamos la línea en color rojo, que es nuestro vector, y a continuación buscaremos la magnitud de este vector. Es decir, nosotros necesitamos calcular la magnitud de la línea en color rojo, que se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, necesitamos calcular la hipotenusa del triángulo que se forma en esta parte. Para ello nos apoyamos en la fórmula de la hipotenusa y obtenemos la componente en X, que sería 14.02 al cuadrado, más la componente en Y, que sería 84.28, también al cuadrado. Cabe destacar aquí que no he colocado los signos negativos que le corresponden a cada uno. Esto es debido a que cuando el valor se eleva al cuadrado, esto será un valor positivo. Ahora, procedemos a sustituir esto en la calculadora. Para la Casio más austera, que sería una versión muy similar a esta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Picamos el botón de raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, colocamos el valor positivo, a pesar de que en la nota sea un valor negativo, nosotros colocaremos positivo, 14.02, picamos el botón de X cuadrada, más, picamos 84.28, elevamos al cuadrado y cerramos el paréntesis. De esta manera obtenemos que el valor de la hipotenusa es 85.43 unidades newtons. Una vez calculado el valor de la hipotenusa, procedemos a calcular el ángulo completo. Recuerda que el ángulo completo siempre se obtiene a partir del eje X positivo y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Este es el ángulo que nosotros debemos de calcular. Sin embargo, nosotros únicamente podemos calcular este ángulo que está aquí, que es el ángulo que se forma en el triángulo en color naranja. Para obtener este ángulo en color negro, nosotros debemos utilizar la fórmula de la tangente inversa, que viene siendo tangente inversa, siempre la componente en Y sobre la componente en X. Y aquí, muy importante, siempre colocar valores positivos. De esta manera, al sustituir tenemos que el ángulo en color negro no es otra cosa más que la tangente inversa de la componente en Y, que tiene un valor de menos 84.28. Y recuerda que tú siempre lo vas a poner positivo, entonces pondrás 84.28 entre la componente en X, que tiene un valor de menos 14.02, pero que tú deberás colocar siempre como positivo. He remarcado esa indicación aquí en color rojo. Ahora, procedemos a utilizar la calculadora. Para obtener este resultado debemos presionar el botón Shift y se activa aquí en la pantalla. Posteriormente oprimimos el botón tangente y obtienes tangente inversa, tal como está escrito aquí. A continuación abrimos un paréntesis, que es lo más recomendable, y tecleamos el valor de la parte de arriba, 84.28. A continuación tecleamos el botón división y 14.02. Cerramos el paréntesis y obtenemos 80.55. Así que el ángulo en color negro tiene un valor de 80.55 unidades grados. Sin embargo, a nosotros se nos ha solicitado el ángulo en color azul. Si nosotros observamos a detalle, el ángulo que hay del punto inicial que estamos mostrando aquí en color rojo
al punto final que estamos mostrando acá en color rojo es un valor de 180 grados. Si a ese valor le agregamos este pedacito que está aquí mostrado en color rojo, que es igual a lo que está en color negro, entonces obtendríamos el ángulo completo. Así que para el tercer cuadrante podemos aplicar la siguiente fórmula. El ángulo completo va a ser igual a 180 grados más el ángulo en color negro. Esta fórmula la podemos utilizar en el tercer cuadrante. Sustituyendo tenemos 180 grados más el ángulo en color negro que tiene un valor de 80.55. Apoyándonos en la calculadora, 180 más 80.55 nos da un valor de 260.55 grados. Finalmente tenemos que nuestro resultado sería fuerza resultante es igual a el valor de la hipotenusa, 85.43 newtons, a un ángulo de inclinación que sería el ángulo completo, 260.55 grados. Esta sería nuestra respuesta final. Espero que este video te haya servido. Si fue así, suscríbete al canal y comparte.